Bienvenidos a otro nuevo tutorial. En esta oportunidad vamos a trabajar la suma de vectores por el método del triángulo. Así que vamos a empezar. Vamos a ver el primer ejemplo. Dice, realice una sumatoria de los siguientes vectores por el método del triángulo. Ahora nos dan vectores, pero con un punto en el plano cartesiano. Y el punto, recordemos que está compuesto por el primer número para el valor en X y el segundo número para el valor en Y. Veamos el primer ejemplo. Vector A, trazamos un plano cartesiano y en la parte central empezamos con nuestro vector. El primer número siempre va a ser para el eje X y como es positivo, por lo tanto, siendo este el eje X, de este punto para acá es positivo. 1, 2 y 3. Me doy cuenta que el otro valor en Y es 3 y es positivo. Por lo tanto, tomo el valor en el eje Y positivo. 1, 2 y 3. En este punto para Y y este para X, enlazamos los puntos. Entonces el punto 3 en Y viene para acá y el punto 3 en X viene para acá. Entonces se unen en este punto, por lo tanto este sería el valor del vector A. Vamos con el vector B. Para el vector B igual, trazo un plano cartesiano. Yo le doy que cada cuadro es una unidad. Recordemos que en el plano cartesiano el punto céntrico es 0, X positivo, X negativo, Y negativo y Y positivo. Entonces me dan el valor del punto B en menos 2 en X, 3 en Y. Como el valor en X es negativo, del punto central correría 2 espacios a la izquierda. 1 y 2. Y como Y sigue siendo positivo y es 3, subiría 3 unidades para arriba. 1, 2, 3. Y aquí está el final del vector B. Trazo la línea hasta el inicio y tengo esta longitud. Vamos con el vector C. Para el vector C trazo otro plano cartesiano. Me doy cuenta que el valor en X es negativo, por lo tanto puedo tomar como pasos a la izquierda. 1, 2, 3, 4. Me doy cuenta que el otro valor en Y ahora es negativo, por lo tanto mis pasos tendrían que ser para abajo. 1, 2, 3 y 4. Entonces este sería el punto que me indica el vector C. Y voy a trazarlo. Entonces tengo el vector A, vector B y vector C. El vector A está en el primer cuadrante, mientras que el B en el segundo, y el vector C está en el tercer cuadrante del plano cartesiano. Seguido voy a unir estos vectores por el método gráfico. Empiezo con el vector A, que es de color morado, lo trazo en el plano cartesiano. 3 unidades a la derecha y 3 hacia arriba, lo trazo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces en este punto trazo mi línea para el vector A. Donde finaliza el vector A, comienza el vector B. El vector B está de color verde. Y me doy cuenta que la posición de su punto final es menos 2 en X y 3 en Y. Entonces, como finaliza aquí el vector A, menos 2 en X, quiere decir que se corre 2 espacios a la izquierda, 1, 2, Y es positivo 3, por lo tanto sube 3 unidades, 1, 2 y 3. Y aquí finaliza mi segundo vector B. En el punto final empieza el vector C. Las coordenadas del vector C son -4, -4. Corro 4 espacios a la izquierda.
1, 2, 3 y 4. Y como y es negativo, entonces va para abajo. 1, 2, 3, 4. Y aquí están graficados mis primeros 3 vectores. Último paso, trazo el vector resultante desde el punto inicial hasta el final del último vector. Y me doy cuenta que al trazarlo se forma un triángulo rectángulo, donde el ángulo recto está acá, este es uno de sus catetos y aquí está el otro. Vamos a encontrar el valor de la resultante sin utilizar regla, por eso que se le llama el método del triángulo. El vector resultante termina siendo una hipotenusa en un triángulo rectángulo. Aplicamos el teorema de Pitágoras y en lugar de C escribimos R como vector resultante, que sería equivalente R al cuadrado igual a las dos componentes al cuadrado en una sumatoria. Despejando R tenemos R igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Sustituimos los valores, nos damos cuenta que la posición final en este punto es en x menos 1, menos 2, menos 3 porque está a la izquierda, y en y es 1 y 2 porque va para arriba. Y lo sustituyo acá en x menos 3, y 2. Aplico las operaciones, menos 3 al cuadrado es 9, 2 al cuadrado es 4, 9 más 4 es 13 y la raíz cuadrada de 13 es 3.61. Y este es el valor del vector resultante. Para determinar el ángulo, yo puedo utilizar también un transportador y medir el ángulo de acá hasta este punto donde está el vector R. Manualmente me da 146, pero haciendo uso de trigonometría utilizamos una de las funciones trigonométricas. En este caso yo usaría tangente del ángulo, que es igual, este es el ángulo, ¿cuál sería su opuesto? El eje X y el adyacente Y. Tangente del ángulo es cateto opuesto X sobre cateto adyacente Y. Despejamos el ángulo. Tangente está del lado izquierdo, pasa del lado derecho. Ojo, no voy a aplicar una eliminación de tangente dividiendo. Cuando yo despejo un ángulo y quiero eliminar la función trigonométrica, yo lo muevo del otro lado con un inverso de esa función. Entonces despejado aquí es θ igual a la tangente inversa de x partido y. Sustituimos los valores y tenemos que el ángulo es igual a la tangente inversa. Tomamos solo el valor absoluto de los componentes, que en este caso solo es el valor numérico, no tomamos el signo. El valor de x es 3, el valor de y es 2. ¿Cómo encontramos la tangente inverso en la calculadora? Fácil. Presionamos la tecla Shift y luego la tecla Tan de tangente y automáticamente aparece este símbolo. Escribimos paréntesis e ingresamos la fracción y nos da como resultado 56.31. Entonces, el ángulo de este punto a este punto es 56.31. Pero recordamos que todavía nos falta este otro ángulo, que es un ángulo de 90. Entonces, 90 más 56.31, tenemos un ángulo total de 146.31 para saber el ángulo exacto del vector R. Vamos con un segundo ejemplo. Realice una sumatoria de los siguientes vectores por el método del triángulo. Me dan el valor de A. Vector A, posición final del vector menos 2, 3. Me dan el del vector B, del vector C y del vector D. Empecemos con el vector A. Trazamos el plano cartesiano. Cada cuadro es una unidad. Y
En el punto central empieza mi vector. La parte final de mi vector en el eje X es menos 2 y en el eje Y es 3. Por lo tanto, como en el eje X es menos 2, 2 unidades a la izquierda, Y es positivo 3, subiría 3 unidades para arriba. Y aquí terminaría mi vector A. Esta sería la gráfica del vector A. Vector B. Me dan que el valor en X es 5 y es positivo, por lo tanto, en el plano cartesiano yo empiezo en el punto central y muevo 5 espacios a la derecha porque es positivo. 1, 2, 3, 4 y 5. Como Y es positivo también y es 2, subo 2 unidades. Y aquí está graficado el vector B. No olvidemos escribir encima de cada letra una flecha que me indica que es un vector. Vamos con el vector C y el vector D. Hacemos el plano cartesiano, empezamos en el punto central y la posición final del vector C es 2 en X menos 1 en Y. X positivo 2, 1, 2 y como una unidad negativa en Y, bajo una unidad y trazo el vector C. Por último, el vector D es menos 1, menos 2. En el eje X es menos 1, se mueve una unidad a la izquierda y en el eje Y también es negativo 2 unidades, por lo tanto baja 1 y 2. Procedemos a la sumatoria. Tenemos los 4 vectores, entonces elaboramos un plano cartesiano grande y empezamos con el primer vector A, que la posición es, empiezo en el centro, menos 2 en X, 3 en Y, aquí está graficado, donde termina empieza el vector B. El vector B tiene posición 5 en X, 1, 2, 3, 4, 5 y 2 en Y, 1 y 2, termina acá. Donde termina B empieza C, el punto de C es 2 en X, 1 y 2 y en Y es menos 1, por lo tanto baja una unidad. Por último empiezo con el vector D, hago otro pequeño plano cartesiano y la ubicación del vector D es menos 1 en X, menos 2 en Y. Llega hasta este punto. Entonces aquí viene la parte fácil. Trazar una línea de la parte inicial hasta la parte final de todos los vectores. Forma nuevamente un triángulo rectángulo. Para encontrar la magnitud de R, aplicamos el teorema de Pitágoras para las hipotenusas y tenemos posición de X, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 4 unidades es esta longitud. Y la de Y, 1 y 2. 2 es la longitud de Y. Aquí están mis valores. Aplico la ecuación que vimos en el primer ejemplo. Sustituyo los valores. 4 al cuadrado más 2 al cuadrado y por último una raíz cuadrada. 4 al cuadrado es 16. 2 al cuadrado es 4. 16 más 4, 20. Por último le saco raíz cuadrada a 20 y tengo 4.47. Entonces, el valor del vector resultante, su magnitud es 4.47. Y lo hicimos sin utilizar regla. Por último, calculamos el ángulo. Y la sugerencia es aplicar la tangente del ángulo. Esta vez el ángulo es más fácil de encontrar, porque del eje X positivo sube cierta cantidad de grados. Aplico la tangente de teta y tengo que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por la posición del vector en este caso, el cateto opuesto es el valor en Y y el adyacente es el valor en X. Entonces mi ecuación sería Y partido X. Despejo el ángulo, sustituyo los valores de X y de Y, presiono Shift y tangente en la calculadora, seguido del paréntesis y el valor de la fracción, y mi resultado es 26.57.
Así que esa es la forma de encontrar por métodos trigonométricos el valor de la magnitud resultante de R y su ángulo. Así que eso es todo por hoy.